Una silla vacía en el centro de un salón decorado con globos desinflándose. Sobre el respaldo, un cartel escrito a mano. Maestra Elena, 35 años. Las flores en el florero de plástico ya están marchitas, marrones en los bordes, dobladas hacia el suelo. El salón huele a humedad y a piso recién trapeado, pero nadie está ahí para olerlo. La silla es de madera vieja, de esas que rechinan cuando te sientas. La misma silla que Elena usó durante años en las reuniones de padres. La misma silla donde se sentó cuando le dijeron que su contrato terminaba en diciembre. Hoy era su despedida oficial. Hoy era el día en que la escuela, los colegas, los padres, los niños que educó durante 3 décadas vendrían a agradecerle. Nadie vino. Las 4:30 de la tarde pasaron. Las 5:00. Las 5:30. Elena esperó sentada en esa silla, con su vestido azul marino que solo usaba en ocasiones especiales, las manos sobre el regazo, los ojos fijos en la puerta. Esperó hasta que el sol dejó de entrar por las ventanas sucias del salón comunal. Esperó hasta que los globos empezaron a arrugarse. Esperó hasta que el silencio dejó de ser incómodo y se volvió una verdad. Nadie iba a venir. Pero entonces, a las 6:17 de la tarde, cuando Elena ya había aceptado levantarse y apagar la luz, la puerta se abrió. Elena Rojas nunca fue de las maestras que llegaban tarde. Todos los días, desde hacía 35 años, salía de su casa a las 5:45 de la mañana. Vivía a 6 cuadras de la escuela primaria rural MOME 318, en un barrio sin asfaltar de San Vicente, provincia de Buenos Aires. Caminaba despacio, con su bolso de tela gastado colgando del hombro, siempre lleno de cuadernos, lápices que había comprado con su propio dinero y fotocopias hechas en el ciber del barrio porque en la escuela nunca había tinta. La escuela era un edificio bajo, de ladrillos sin revocar, con 3 aulas, un baño compartido y un patio de tierra. Los chicos llegaban descalzos en verano. En invierno, algunos venían con zapatillas rotas, atadas con alambre. Elena conocía sus nombres, sus hermanos, sus madres. Sabía quién no había comido en casa. Sabía quién llegaba con moretones. Cada mañana, antes de que sonara la campana, Elena barría su aula. La directora nunca conseguía un portero fijo. No hay presupuesto, decía. Entonces, Elena barría, acomodaba las sillas, limpiaba el pizarrón con un trapo mojado. A las 7:30, cuando los chicos entraban, todo estaba listo. En su casa, Elena vivía sola. Su esposo había muerto 11 años atrás, de un infarto fulminante. No tuvieron hijos. Su única familia eran sus alumnos. 35 años educando. Más de 1000 niños pasaron por sus manos. Les enseñó a leer, les enseñó a escribir, les enseñó que podían ser algo más que lo que el barrio esperaba de ellos. Pero nadie le enseñó a Elena qué hacer cuando el sistema la dejara de necesitar. En marzo de 2023, la directora nueva, una mujer de 39 años recién llegada de Capital, llamó a Elena a su oficina. «Elena, tenemos que hablar». Elena se sentó en la misma silla de madera donde había esperado su despedida. La directora, Patricia, revisaba papeles sin mirarla. «La reforma de 2011 te afecta. Tenés 62 años. Tu régimen es seguridad social. No podés seguir». Elena parpadeó. «¿Cómo que no puedo seguir? Tu jubilación es obligatoria. Diciembre, fin de ciclo lectivo». «Pero yo no pedí jubilarme». «No hace falta que lo pidas, es automático, ya está en trámite». Patricia deslizó un sobre manila sobre el escritorio. Elena lo abrió con dedos temblorosos. Dentro había un formulario impreso, con su nombre, su número de legajo, su fecha de cese. Todo ya estaba decidido. Todo ya estaba firmado. Faltaba solo su firma. «¿Y si no firmo?» «Igual te jubilan, esto es un trámite». Elena salió de esa oficina con el sobre en la mano, sintiendo que el piso se movía bajo sus pies. Llevaba 35 años en esa escuela. Había visto 5 directores pasar. Había enseñado a los hijos de sus primeros alumnos y ahora, con un papel,
todo terminaba. Durante los meses siguientes, Elena siguió dando clases como siempre. Pero algo había cambiado. En las reuniones de personal, Patricia hablaba de renovación pedagógica, de perfiles más jóvenes, de adaptación a nuevas tecnologías. Nunca miraba a Elena cuando decía esas cosas, pero Elena sabía que eran para ella. Los otros maestros, más jóvenes, dejaron de preguntarle su opinión. En los recreos, hablaban entre ellos de proyectos para el año siguiente. Elena no estaba en esos planes. Ya era un fantasma antes de irse. El 20 de diciembre, último día de clases, Patricia llamó a Elena al mediodía. «Tu despedida es hoy, 4:30 de la tarde, en el salón comunal. Avisé a todos». Elena sintió un nudo en el estómago. No quería una despedida, pero tampoco podía negarse. Sería grosero. 35 años merecían algo, ¿no? Llegó a su casa al mediodía, se bañó. Se puso su vestido azul marino, el que había usado en su casamiento. Se peinó con cuidado. Se puso los aros de perlas que su madre le había regalado. Se miró en el espejo y vio a una mujer de 62 años, con arrugas alrededor de los ojos, con las manos manchadas de tiza, con la espalda encorvada de tanto agacharse a la altura de los niños. Llegó al salón comunal a las 4:15. Las luces estaban encendidas. Alguien había colgado globos. Había una mesa con un mantel de papel, vasos de plástico, una botella de sidra barata y un paquete de galletitas dulces sin abrir. En el centro, la silla de madera con el cartel. Elena se sentó, esperó. 4:30, nadie. 4:45, nadie. A las 5:00 escuchó voces afuera. Se enderezó en la silla, pero las voces pasaron de largo. Eran vecinos volviendo del mercado. A las 5:30 el sol empezó a caer. El salón se llenó de sombras largas. Elena no encendió más luces. No quería que nadie la viera ahí, sola esperando. A las 6:00 los globos empezaron a perder aire. Uno cayó al piso con un suspiro suave. Elena se quedó mirando la puerta. No lloró. El llanto era para cuando todavía esperabas algo. Ella ya no esperaba nada. A las 6:17 la puerta se abrió. Elena levantó la vista. Era Mariano Valdés, 28 años, ex alumno de Elena, de su primera promoción en 1995. Elena lo recordaba perfectamente. Un niño callado, de ojos enormes que siempre llegaba con la remera sucia. Su padre estaba preso. Su madre limpiaba casas. Mariano repetía segundo grado cuando Elena lo tuvo en su aula. Ella le enseñó a leer. Le llevaba libros de su casa. Lo sentaba adelante, cerca del pizarrón, para que no se distrajera. Mariano terminó la primaria con promedio 8. Elena lloró el día de su graduación. Ahora, 28 años después, Mariano estaba en la puerta del salón comunal. Alto, flaco, con la barba sin afeitar, las manos en los bolsillos de un jogging gastado. Pero sus ojos seguían siendo los mismos, grandes, limpios. Maestra. Elena se puso de pie. No sabía qué decir. Mariano. Él entró despacio, mirando los globos, la mesa vacía, la silla con el cartel. Hoy era su despedida. Elena asintió. Sí. Mariano miró alrededor. ¿Y dónde están todos? Elena no respondió. No hacía falta. Mariano caminó hasta la mesa, agarró el paquete de galletitas, lo abrió, sacó una, se la comió en 2 bocados, después agarró otra y se la ofreció a Elena. Siéntese, maestra, yo me quedo. Elena se sentó. Mariano arrastró otra silla y se sentó frente a ella. Durante un rato ninguno habló, solo el ruido de las galletitas, el crujido del papel, el zumbido de una mosca contra la ventana. Finalmente Elena preguntó, ¿cómo supiste? Vi el cartel en la puerta de la escuela. Decía hoy 4:30. Vine del laburo. ¿Trabajas cerca? En la fábrica de plásticos. Turno tarde. Salgo a las 6. Elena asintió. Mariano trabajaba. Eso era bueno. Ella siempre había temido por él. El barrio se tragaba a muchos chicos como Mariano, pero él había sobrevivido.
¿Y usted, maestra? ¿Qué va a hacer ahora? Elena miró sus manos. No lo sé. ¿Le dan buena jubilación? Elena rió sin ganas. 52,000 pesos. Mariano hizo una mueca. ¿Es una mierda? Sí. 35 años y le dan eso. Sí. Mariano se recostó en la silla mirando el techo. Yo me acuerdo de usted, maestra. Me acuerdo que me trajo un libro, uno de piratas. Yo no sabía leer. Usted se quedaba después de hora, me hacía leer en voz alta. No me retaba cuando me equivocaba. Me decía, dale, Mariano, otra vez, vas bien. Elena sintió algo apretándole el pecho. Me acuerdo. Nadie más hacía eso, ni mi vieja, ni nadie. Usted sí. Silencio. Maestra, ¿por qué no vino nadie? Elena tragó saliva. No lo sé, Mariano. Pero sí lo sabía. Sabía exactamente por qué. Porque cuando sos útil, te necesitan. Cuando dejas de serlo, te olvidan. Así funciona. Los maestros son invisibles hasta que faltan. Y cuando se van, nadie nota el hueco. Patricia no vino porque ya tenía reemplazo. Los otros maestros no vinieron porque tenían sus propias vidas, sus propias familias, sus propios problemas. Los padres no vinieron porque nunca supieron su nombre completo. Los exalumnos no vinieron porque ya eran adultos, con trabajos, con hijos, con deudas. Elena era solo un recuerdo borroso de la infancia, una maestra más. Pero Mariano vino, Mariano que todos habían descartado, Mariano que el sistema había ignorado, Mariano que nunca tuvo nada. Él fue el único que apareció. Elena miró a Mariano y pensó, solo quien fue invisible como yo me ve de verdad. Si alguna vez diste todo en tu trabajo y sentiste que nadie lo valoró, deja tu historia en los comentarios. A veces el reconocimiento llega de donde menos lo esperás. Mariano y Elena se quedaron en ese salón hasta las 7:30 de la noche. Comieron todas las galletitas. Tomaron sidra en vasos de plástico. Hablaron de la escuela, de los viejos tiempos, de cómo era el barrio antes. Mariano le contó que se había casado, que tenía una hija de 3 años. Le contó que le estaba enseñando a leer con los mismos métodos que Elena le había enseñado a él. Cuando me trabe con las letras pienso en usted, maestra. Y le digo a mi nena, dale, otra vez, vas bien. Elena sonrió. Por primera vez en meses, sonrió de verdad. Cuando se fueron, Mariano apagó las luces. Elena agarró el cartel con su nombre. No sabía por qué, pero lo quería. Caminaron juntos hasta la esquina. Antes de despedirse, Mariano le dio un abrazo largo, fuerte, de esos que duelen de tan sinceros. Gracias por todo, maestra. Gracias a vos, Mariano, por venir. Siempre, maestra, siempre. Elena volvió a su casa sola. Colgó el cartel en la pared de su cocina, al lado de la foto de su esposo. Se preparó un té. Se sentó en la mesa. Miró el cartel. Maestra Elena, 35 años. 35 años no fueron en vano. Porque Mariano existía. Porque Mariano recordaba. Porque en algún lugar, una nena de 3 años estaba aprendiendo a leer con las palabras que Elena le había dado a su padre. El sistema la había olvidado. La escuela la había descartado, pero Mariano no. Y eso, de alguna manera, era suficiente. A veces, el valor de lo que hacemos no se mide en ceremonias ni en reconocimientos oficiales. Se mide en las vidas que tocamos sin saberlo. ¿Alguna vez alguien te recordó algo que hiciste por ellos y vos ya ni te acordabas? Contalo en los comentarios. Esas historias importan. Al día siguiente, Elena recibió un mensaje por WhatsApp. Era una foto. Mariano, su esposa y su hija, sosteniendo un cartel hecho a mano. Gracias, maestra Elena, por enseñarnos a leer y a no rendirnos. Elena guardó esa foto, la imprimió, la puso al lado del cartel en la pared de su cocina. Y aunque el salón había estado vacío, aunque nadie más había venido, Elena supo que había valido la pena, porque los maestros no enseñan para ser recordados. Enseñan para que otros recuerden quiénes pueden ser. Si hubo un maestro o maestra que cambió tu vida, aunque sea un poco, escribí su nombre en los comentarios. Quizá nunca lo sepan, pero nosotros sí.
Moral de la historia. El sistema recuerda tus faltas, pero olvida tu entrega. Solo quien fue invisible como tú te ve de verdad.